Buen día, chicos, ¿me escuchan? Fer y Carlos. Yo sí. Ok, Carlos. Carlos, ¿me escuchas o no me escuchas? Creo que no me escucha Carlos. Vamos a esperar a ver quién más se une porque si no, no van a escuchar la explicación de la clase. ¿Terminaron de ver el video, Fer? ¿O te faltó? No, sí lo acabé de ver. Ok. Ay, no se conectan estos niños. Espérenme, déjenle les mando un mensaje. Buenos días, maestro. Buen día, Carlos. Bueno, vamos a empezar porque si no se nos va a acabar el tiempo y a las 9:20 tienen su descanso. Entonces voy a compartir pantalla completa de la presentación y vamos a comenzar. El tema de la clase de hoy fue sobre formas de aproximación al objeto de estudio de la economía. Antes del tema está el método de estudio de la economía. El método de estudio de la economía, déjenme aceptar a Daniel, puede reducirse a la realización de 4 principios básicos del método científico: observar, inducir, deducir y comprobar. No obstante, desde el nacimiento de la disciplina, la dicotomía respecto a cuál método de estudio emplear siempre ha estado presente. La economía es considerada una ciencia, chicos, eso deben de tenerlo claro, ya es una ciencia social, ¿ok? Así como la ecología, la sociología, relaciones internacionales, la política son ciencias sociales. ¿Por qué? Porque hablan de la sociedad, todo lo que tiene que ver con la sociedad. Entonces, su principal objetivo es establecer principios, métodos y teorías. La economía también establece principios, también tiene teorías. Entonces, la economía ya es considerada como una ciencia, ¿ok? Entonces, dice, esta economía es la economía como tal, la disciplina de la ciencia social como economía surge en el año de 1776 con la publicación de la famosa obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Esa es pregunta de examen, chicos. Ya sea cuándo surge la economía, con qué publicación se da a conocer la economía como ciencia, ustedes ya deben de saber con la publicación de Adam Smith, La riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones es una obra, un libro que escribió Adam Smith, en donde tiene pues datos, investigaciones, teorías importantes que dan a conocer a la economía como una ciencia. Dice, comúnmente definida como el estudio de la forma en que la sociedad utiliza los recursos productivos escasos para obtener diferentes bienes y distribuirlos para su consumo presente o futuro, teniendo por objetivo analizar la conducta humana respecto a la producción, intercambio y uso de bienes y servicios. Entonces, la economía va a ser la forma en que la gente, la sociedad, utiliza los recursos naturales que la Tierra nos brinda, que el planeta nos brinda, para obtener bienes y servicios y distribuirlos para que la demás sociedad lo consuma, pero no solamente en el presente, sino también para el futuro, ¿no? Para las futuras generaciones. El objetivo de la economía, pues, es que analice la conducta de la conducta humana respecto a cómo producir estos recursos naturales, cómo crearlos, cómo intercambiarlos y cómo hacer el uso de bienes y servicios.
Dice, la economía estudia la manera en que se fijan los precios de los bienes y factores productivos, así como el comportamiento de los mercados financieros a nivel local y global, la participación del Estado y los gobiernos en el mercado y el comercio internacional. Entonces, la economía va a fijar precios a los productos, a los bienes y servicios que se crean en todo el mundo. La economía es la que va a fijar esos precios, ¿ok? Así como cómo se comportan los mercados a nivel local, que puede ser en un país, en una comunidad, hasta a nivel global entre diferentes países en el mundo, ¿no? Es importante que sepan que la participación del Estado en la economía es importante, chicos, porque el Estado es el que va a regular cómo funciona la economía. Si no participa el Estado, pues entonces las empresas privadas se pondrían en cualquier parte del mundo sin que nadie les dijera nada, ¿no? Pero no es así, tienen que cumplir con reglas, con requisitos en cada país, porque cada presidente, cada estado de la república de cualquier país es el que regula el comportamiento de la economía y el que autoriza cómo funciona el mercado en su territorio, ¿ok? Y aparte, pues también el mercado internacional. El mercado internacional es todo el comercio que se lleva a cabo entre los diferentes países, ¿no? Las actividades económicas entre las empresas a nivel internacional. Puede ser de México con América Latina, de México con Estados Unidos o con Canadá, de México con Europa o de Colombia con otros países. Así cada país con sus respectivos tratados, ¿no? Sus respectivos mercados internacionales. Dice, el objetivo de esta ciencia es analizar todo tipo de fenómenos desde tres aspectos: la economía descriptiva, la teoría económica y la economía aplicada. Ahora sí, el tema, formas de aproximación al objeto de estudio de la economía. Como se mencionó anteriormente, el objeto de estudio de la economía es la actividad humana, ¿no? Cómo usar los recursos naturales para crear productos, venderlos, distribuirlos y que la sociedad lo consuma. Dice, la economía es una ciencia social que impide no. Como se mencionó anteriormente, el objeto de estudio es la actividad humana. Es una ciencia social, lo que impide que sus afirmaciones no se comprueben de manera científica. Entonces, no sé si les quedaría claro eso de que no se puede comprobar la ciencia de manera científica. Fer, ¿sí entendieron esa explicación que les di en la clase, en la grabada? Sí. Ajá, que no se puede comprobar a la ciencia social, a las ciencias sociales en un laboratorio, a diferencia de la química, de la física, de la biología, ¿no? Que son ciencias exactas que sí se puede comprobar a través de métodos de laboratorio, no sé, con algún tipo de sustancias, pues las combinan y dan resultado a un experimento químico, ¿no? Pero las ciencias sociales como la economía, pues cómo vamos a meter a la ciencia, a la economía cómo vamos a saber, a sacar fórmulas de economía para mezclarlas en el laboratorio. Eso no existe, ¿verdad? Porque las ciencias sociales es estudiar a la sociedad. Entonces, ante esa situación se encuentra la economía, ante ese problema de que antes no se reconocía como ciencia, ahora ya se reconoce como ciencia porque las teorías han hecho que se acepte como tal, ¿no? Dicen, sino a través de la observación de fenómenos y comprobarlos a través de teorías económicas inductivas o deductivas. Entonces, esta también es pregunta de examen. ¿Cómo se mencionó anteriormente el objeto de estudio de la economía y la actividad humana? Ciencia social que impide que sus afirmaciones no se comprueben de manera científica en un laboratorio, sino a través de la observación de fenómenos y comprobarlos a través de teorías económicas. ¿Cómo se comprueba la economía como ciencia? Ya ustedes pueden poner, pues a través de teorías económicas y a través de la observación de fenómenos. Tenemos dos teorías económicas, la inductiva y la deductiva. El método inductivo, el procedimiento a seguir para formar o crear leyes generales por medio de la observación de fenómenos o experiencias específicas. Es decir, este método inductivo va a funcionar observando fenómenos o experiencias específicas de la sociedad. No sé, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y lo que dio origen a esas guerras y en qué benefició la economía, por ejemplo, ¿no? En el caso del petróleo, de los recursos naturales, del agua. Entonces, a través del observamiento de fenómenos o de experiencias sociales específicas por las que ha atravesado la humanidad, es como se va a crear teorías económicas inductivas. El método inductivo es a través de la observación de fenómenos o experiencias específicas, ¿no? Y aquí dice, un ejemplo claro de este método es la denominada curva de Phillips. Phillips fue un economista que utilizó estadísticas de la tasa de salarios y desempleo,
lo que le permitió encontrar una relación inversa entre ambas variables. Me van a, aparte del cuadro sinóptico que me van a hacer de este tema, me van a investigar en qué consiste la curva de Phillips, ¿ok? Una breve descripción en qué consiste la curva de Phillips y quién fue el nombre de Phillips es de esta curva, es el nombre, el apellido de la persona que lo creó. Entonces ustedes me van a investigar en qué consiste la curva de Phillips. Esa va a ser otra tarea extra, ¿sale? Vamos con la siguiente página. El método deductivo. Ya vimos que el método inductivo es la observación es una teoría que consiste en observar observar situaciones que ocurrieron en la historia de la humanidad, ¿no? Como en el caso, les decía, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, a través de la observación de fenómenos. Ahora, el método deductivo, dice, este método se encarga de elaborar teorías o hipótesis de fenómenos no estudiados o conocidos y que tal vez exista una relación entre estos y los que sí son conocidos. Aquí dice, un ejemplo de este método es el principio de población de Malthus, un método que tiene validez universal y que tiene que ver con el comportamiento de la población de Estados Unidos que se duplicó en 25 años y su relación con el rendimiento decreciente de la agricultura. Es decir, los alimentos crecen de manera aritmética y la población de manera geométrica. Por medio de esto se podría decir que a largo plazo los recursos serán insuficientes para cubrir las necesidades de toda la población. Entonces, el método inductivo ya lo vimos, observación de fenómenos. El método deductivo es la creación de teorías e hipótesis. Esa va a ser la diferencia y de eso se van a tratar el deductivo, el inductivo. Entonces, en el examen yo les puedo preguntar, ¿de qué trata del método inductivo en la teoría económica? Y ustedes ya me van a explicar. ¿O de qué trata el método deductivo en la teoría económica? Ah, pues ya. Este método se encarga de elaborar teorías, hipótesis, a través de fenómenos que no han sido estudiados, ¿sale? En el anterior era la observación de fenómenos. Aquí es el estudio de fenómenos que no han sido estudiados o son poco conocidos, ¿no? Esa es la diferencia entre ambos métodos. Entonces, el estudio de la economía a través de dos teorías, el método inductivo y el método deductivo, preguntas de examen. Entonces, eso sería otro tema importante. Y esa sería la parte importante del día de hoy, de estudiar las formas de aproximación al objeto de estudio de la economía. Ya vimos que la economía como ciencia social pues ha sido difícil de que se acepte como tal, pero ya se aceptó como tal con la publicación de Adam Smith de la riqueza de las naciones y a través de qué método se puede estudiar, ¿ok? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos? A ver, por No, ahí. yo no. Pero ¿va a dejar guía? ¿Mandé? Bueno, dice, ¿va a dejar guía? Eso, hasta la última clase, antes del examen, Leo. Ahorita nada más quiero que me hagan el cuadro sinóptico, mapa mental de lo más importante de este tema del día de hoy. Pero les estaba diciendo que me van a hacer una investigación acerca de la curva de Phillips, de qué trata la curva de Phillips, y me la van a explicar la siguiente clase, a ver lo que entendieron, no que me la explique, sino que entendieron de qué es la curva de Phillips, y el creador es este personaje que se apellida Phillips. Entonces ustedes me van a investigar qué es la curva de Phillips, de qué trata, y una pequeña biografía pequeñita, chiquita de quién fue este personaje. ¿Mandé? Una pequeña biografía, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Nada más de quién fue, dónde nació, qué estudió y así. No toda su vida, nada más así, una pequeña introducción. Fue un economista británico, por ejemplo, ¿no? Que estudió economía, estudió ciencias sociales, tal, y su principal obra fue tal y tal, y la curva de Phillips trata de tal y tal. En una cuartilla nada más me van a poner todo eso para que la revise, pero necesito que no nada más me pongan ahí de qué trata y quién fue, sino para que yo les pregunte y ustedes me expliquen. Yo entendí que la curva de Phillips nos muestra el desarrollo de la economía o a través de la sociedad o de lo que trate y de los recursos naturales, ¿no? De lo que trate. Es un ejemplo de lo que le estoy diciendo ahorita. Pero yo quiero que escuchar que entendieron
de qué trata la curva de Phillips, ¿sale? Entonces, Sí, profe. acuérdense, ¿mandé? ¿Alguien habló? No, nada, nada. Ah, ok. Entonces, acuérdense, mapa mental o cuadro sinóptico de esta, ¿cómo se llama? De este tema, ¿sale? Método de estudio de la economía es como la introducción y el tema ya como tal es el que sigue aquí, formas de aproximación al objeto de estudio de la economía, ¿sale? Esta sería como una introducción aquí, esta parte de método de estudio de la economía. Entonces también es que quede claro esa parte, Leo, Daniel, todos los que están, Jocelyn, Carlos, Fer, que la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta, ¿ok? La economía es una ciencia social y tuvo problemas al principio antes de que se reconociera como ciencia porque no estaba comprobada, no había un método para comprobarla, pero con el paso del tiempo pues ya sabemos que las ciencias sociales se consideran como ciencias sociales debido a que crean teorías, ¿no? Y modelos de estudio de algún fenómeno que haya pasado, algún fenómeno económico, en este caso la economía, pero pues las ciencias naturales, las ciencias sociales como la política, la ecología, la sociología, todas esas ciencias sociales también tuvieron que crear teorías y modelos de estudio para que se reconocieran como tal. Antes la economía no existía así como ahorita la conocemos, como una ciencia social separada. Antes era parte de la filosofía o de la política, ¿no? Pero no podíamos estudiar como la economía como ahorita como una materia, no se podía antes. Antes yo creo que teníamos que haber estudiado política o filosofía y dentro de esa materia ver un poquito de economía, ¿no? Pero ya como tal la economía, si es una ciencia, no existía. Hasta después con el paso del tiempo, con las publicaciones de los personajes importantes en cuanto a la economía, en este caso Adam Smith, que creo que fue quien escribió La riqueza de las naciones, esa obra famosa en 1776, y entonces es como se reconoce a la economía como una ciencia social, ¿no? Entonces, pues ya ahí les recalqué lo que va a venir en el examen, los métodos de estudio, inductivo, deductivo, de qué tratan, cada uno, en qué consisten, porque van a hacer preguntas de examen. Esta parte igual de la publicación de esta obra famosa, quién la escribió, también es lo que deben de tomar en cuenta, en qué año y por qué, qué es, gracias a esta publicación, qué pasó con la economía, ¿no? Ay, Eduardo ya se va a meter ya que vamos a terminar. Entonces, todo lo más importante que ustedes vean aquí es lo que van a sacar en su cuadro sinóptico para que se los revise en la clase. Ahorita voy a abrir la tarea para que la suban. 9:20 termina Tienen su receso de 9:20 a 9:40, ¿verdad, Fer? Sí, Ok, entonces ya le voy a dejar aquí, chicos. Ojalá que hayan entendido lo que les expliqué. Ya los que se conectaron al último ya no les vale su participación aquí en la clase de Zoom. ¿Sale? Tienen que conectarse a la hora que se les dice, chicos, porque ya se conectaron ya bien tarde. Entonces ahorita 9:20 terminamos, 9:40 iniciamos la clase de inglés. Acuérdense, ya está la clase de inglés ya está en la plataforma, pero empiecen a ver 9:40 o 9:30 para que les dé tiempo de verla. Pero si quieren tomarse su receso, tómenselo y nos vemos a las 10:30 para iniciar sesión en Zoom y continuar con la clase de inglés, ¿sale? Entonces ahorita nos vemos, chicos. Hagan sus tareas, por favor, y ahorita abro la de economía. Nos vemos en un ratito. sí, profe.